10:36 de la mañana y ya está aquí Alex Astrocats. Ay, Dios mío, decime que tenés buenas noticias del universo, porque yo no puedo con esto, Alex, te lo pido por favor. Bueno, pero las noticias son buenas o malas de acuerdo a quién las recibe, dice. Bueno, eso es verdad. Bueno, Gemini. Las noticias mienten. Exacto. Ay, Dios mío, bueno, ¿qué, Alex? ¿Qué? ¿Cómo andan? Bien. Parece que no tan bien. No tan mal. Mal es no tan. Mal es no tan. Sí. Muy bien, mejor que nunca le diría. ¿Vos cómo estás, Alex? Bien, acá andamos. Después de un lunes, de un domingo lluvioso, viene el sol del lunes. Algo ahí para... No podía hacer nada ayer, más que estar durmiendo, acostado, haciendo nada. Qué sacrificio. Qué sacrificio. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del eclipse que viene el 20 de abril, dentro de poquito, en 3 días viene el eclipse en los 29 grados de Aries. Es un eclipse solar híbrido. Vamos a hablar un poco de eso porque me puse a estudiar. En efecto, de hecho. No obstante lo cual, en efecto, mi estimada. Estuvo leyendo el diccionario, eso estuvo estudiando. Bueno, Diccionario de sinónimos. Hay que buscar palabras adecuadas. Muy bien, bien hecho. Buenos términos. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de astronomía, qué significa un eclipse solar híbrido. Vamos a hablar un poco sobre el mito de los eclipses, que es un mito hindú, ¿no? De los dioses hindú. Y cómo todo eso termina llegando a la interpretación astrológica. Okay. Pero me interesa mucho más la atención que hay que ponerle al evento astronómico de este solar híbrido. Porque no es tan común. No es tan común este eclipse. De hecho, sucede muy rara vez un eclipse solar híbrido. Este eclipse va a ser el 20 del 4 a las 1:34 AM en la Argentina. Y va a ser un eclipse total y anular. Y esa es la cualidad que tiene este eclipse solar híbrido. La última vez que ocurrió fue en el 2015. Y con esto vamos a inaugurar el cambio de los ¿2015 o 2005? Perdón, 2005. Okay. Lo tenía ahí para leerlo y lo leía mal. El machete ahí, no puede ser. Bueno, en efecto, mi estimada, en efecto. No obstante lo cual era 2005. No sé decir tantas palabras. Estás como Mauricio en el nuevo... Como Mauricio. No, bueno, no, ocurrió por última vez en el 2005. Bien. ¿No? Inaugura dentro de la astrología un nuevo lugar de los nodos que cambian cada 2 años y medio. En general están en un eje, porque son 2 nodos. En este inaugura el eje Aries y Libra, potenciando aún más de lo que veníamos hablando desde el marzo, por lo menos, que Aries es el protagonista del año y que todo sucede en función de Aries. Y parece que la temporada de Aries es eterna, ¿no? Como no termina nunca. No termina más. No termina nunca. Pero bueno, para hablar en términos astronómicos, ustedes saben que existen 2 tipos de eclipses, el total y el anular. No sé si conocían esto, que el total es cuando logramos ver un anillo solar alrededor de la luna. De la luna, ¿sí? Bien. Y el anular es cuando la luna tapa concretamente y se ve oscuro, ¿no? Ahí tenemos la diferencia visual sobre eso. Okay. ¿Y qué es lo que pasa con este eclipse híbrido, ¿no? Es que vamos a poder observarlo con ese anillo solar y va a ir convirtiéndose a lo largo del eclipse en el otro, ¿no? Va a tener la capacidad de poder ver ambos, ¿no? Pero, perdón, y acá en términos no astrológicos, sino astronómicos, no lo vamos a poder ver así porque es de noche. Claro, es de noche, pero... O sea, del otro lado del hemisferio lo verán. Claro, siempre pasa eso con los eclipses, que de acuerdo al horario donde caen en los diferentes hemisferios es que vas a poder observar los 2. En este caso solo va a ser el hemisferio norte quien lo va a poder observar directamente. Bien. Y nosotros no vamos a tener la oportunidad. Lo miraremos por TV. Lo miramos por TV y siempre hay como muchos fotógrafos que se encargan bastante de hacer fotografías de estos eventos, de hacer videos y ver cómo se va a ir transformando. Pero es bastante interesante este eclipse, ¿no? Uh-huh. En este sentido, porque tiene esta particularidad. O sea que hace 18 años que no ocurría algo así. Bien. ¿No?
Y como ustedes si han visto Avatar, la leyenda de Aang, Por supuesto. esto va a fortalecer a la nación del fuego y a la nación y a la nación del agua después, ¿no? Porque va a tener las dos cualidades, ¿no? Vamos a ver protagonista al sol y después también a la luna, ¿no? Como en este caso. Fuentísimas. Verídicas, ¿no? Sí, señores. Chequeadísimo todo esto de cómo va a influir a la nación del fuego, ¿no? Pero bueno, ¿de dónde vienen estos mitos? Porque en general todas las culturas, ¿no? Se han preguntado sobre el eclipse y han analizado esto, ¿no? Y en general, siempre que hay un eclipse, la gente lo asocia con eventos catastróficos o trágicos o malos o desagradables, ¿no? Pero todas las culturas a lo largo del tiempo han ido tratando de hacer mitos que expliquen por qué suceden estos eventos cada un tiempo específico. Pero lo cierto es que si hacemos un análisis astronómico, los eclipses en general, durante un año vamos a tener 3 eclipses, siempre, todos los años vamos a tener aproximadamente 3 eclipses. O sea que desde que hemos nacido hay eclipses en nuestra vida. Entonces por ahí es medio cuestionable cuando analizamos un eclipsis siempre en un término negativo, ¿no? Y lo mismo pasa con Mercurio retrógrado, ¿no? Claro. Y ahora se viene. Y ahora se viene. Entonces, el próximo lunes es Mercurio retrógrado, pero bueno, vamos a hablar de dónde se gestan estos mitos, de qué es malo, bueno o no. Pero el mito que más sobresalió en la historia humana es el mito hindú, ¿no? De Rahu y Ketu, ¿no? Porque los eclipses en realidad suceden en 2 puntos específicos, ahí podemos ver, ¿no? Son un punto donde se cruzan las elipsis de la luna y del sol. Bien. Que son 2 puntos imaginarios, son 2 puntos matemáticos, no es que esto que usted está viendo ahí es real, ¿no? Ese punto, es un punto de referencia, ¿no? Es donde sucede el eclipse, donde se intercepta la luna o el sol, ¿no? Pero en el mito, ¿cuál es la idea? Es que hay el dios Rahu, que lo ven ahí como cachetón, ¿no? Es el cachetón del costado, se quiere comer el sol, ¿no? ¡Qué glotón! Se quiere comer el sol y la luna, y entonces se empiezan a revelar porque existía en el universo un néctar de la inmortalidad. Pero ¿qué pasaba? Que Rahu no era un dios. Entonces empieza a buscar el néctar de la inmortalidad, y cuando se dan cuenta de su plan, ¿no? Que lo iba a hacer inmortal y que se iba a devorar el universo, es que empiezan a reunirse Vishnu y los demás a luchar contra él. Pero justo cuando se acababa de tomar el néctar, le logran cortar la cabeza. Le logran cortar la cabeza y entonces queda la cabeza y la cola, y hoy en día hace referencia a eso, ¿no? Que se convierte como en un dragón, y en estos 2 puntos jamás se pueden tocar entre ellos, o sea, jamás puede haber una manera en la que se unan, ¿no? Entonces, en general, en los mitos de los nodos, nosotros en la astrología le llamamos los nodos lunares o los nodos que están presentes en la carta o están presentes siempre, ¿no? En todos los años hay un eje. Uno habla de la cabeza de ese dragón y el otro habla de la cola. Entonces la cola es algo que uno deja ir y que está desapegando, ¿no? Y la cabeza es un lugar al cual uno va a ir. Entonces hay un nodo en la astrología, esto se traduce como nodo norte o nodo sur, ¿no? Un poco también, ¿no? Porque la astrología tiene un origen hindú también. Tiene mucho aporte de la astrología hindú, árabe. De hecho, hay una astrología que se llama astrología védica, que es exclusivamente con los dioses hindú. No sé si sabían esto, ¿no? No, la verdad que no. Es bastante interesante porque algo que podemos suponer los historiadores es que hacer astrología es una cualidad de las culturas humanas, ¿no? Ustedes piensen esto que estoy diciendo, ¿no? Sí. Los chinos tienen su propia astrología, los hindú tienen su propia astrología, y los occidentales, que, bueno, venimos con esta herencia griega y romana por la colonización, terminaron los nombres de los planetas tomando con dioses romanos, ¿no? Pero en realidad tienen su copia, que los romanos le copiaron directamente toda la mitología
a los griegos, ¿no? Y le cambiaron un poco el nombre nada más. Pero bueno, cada cultura genera su propia astrología. Los mayas también tienen la propia. ¿Y qué es lo que genera su propia astrología? Uno hace una asociación entre los dioses y los astros. Entonces los hindú tienen toda una astrología que se llama astrología védica, que está asociada con arquetipos de sus propios dioses, igual que los chinos, igual que los mayas, y nosotros tenemos la astrología tropical. Entonces vamos a pensar que hacer astrología es una cualidad humana, en realidad, ¿no? De las culturas. Estén en contacto o no entre ellas, lo mismo hacen astrología, hacen asociación entre los astros, sus dioses y los arquetipos y las relaciones humanas. Pero bueno, dentro de las herencias que se fueron dando, porque los árabes estuvieron mucho más en contacto con el mundo hindú que con el mundo occidental, a nosotros nos llega la teoría de los nodos, ¿no? Que tiene que ver con los eclipses. Entonces, nosotros vamos a pensar que los nodos que este año están dándose van a ser en el eje Aries y Libra. El nodo norte en Aries y el nodo sur en Libra. ¿Qué significa? Nosotros vamos a ir hacia un nodo norte, vamos a ir hacia Aries y vamos a tener que dejar atrás cualidades de Libra, ¿no? Es más bien así como se maneja esto, ¿no? Y lo más curioso es que en los nodos el mandala funciona al revés. Vieron que uno siempre va a Aries, Tauro, Géminis, claro, ¿no? Acá es al revés, es para atrás siempre funciona el nodo, ¿no? Okay. Entonces nos habla de otra manera de pensar el zodiaco al revés, ¿no? Okay. Entonces nos venimos de Piscis, venimos de Tauro, de Géminis, Tauro, y ahora vamos a Aries y iremos hasta Piscis. Pero ahora el nodo norte está, por 2 años, va a estar en Aries, ¿no? Entonces, vamos a tener que otra vez repensar todo lo que está pasando, pero a mí me encanta porque hay como algo que unos astrólogos llaman inteligencia planetaria. Uno diría, okay, ¿qué es eso? Pero bueno, que no vienen de la nada, diría, la inteligencia planetaria. Fíjense que hemos hablado de Aries un montón, y que era el protagonista, y con Júpiter en Aries, y la temporada Aries, y todos los tránsitos que se dieron en temporada Aries. Esa es la inteligencia planetaria, es que ya te anunció desde muchos marcos que el lugar, cómo pensar a Aries de una manera más interesante o más potente. Que yo puedo entrarle por muchos lugares, y lo más común es que aquello a lo que quiero ir, en realidad, lo resista, ¿no? Que no tenga ganas de ir hacia ahí, que me guste más y que me sea más cómodo estar en Libra. Parece que todos hacemos una cara como, oh, Aries, ¿no? Por favor. Pero ¿qué es lo que está reaccionando ahí? El lugar libriano, ¿no? Como que en realidad, ¿quién odia a Aries? Adivine. Libra, claramente, ¿no? Entonces uno no quiere el conflicto, quiere mantener las formas, ¿no? Y esto es algo que veníamos hablando bastante. La vida es conflictiva. Si yo no me puedo entender esa lógica de que el conflicto no significa la violencia es una manifestación extrema del conflicto, pero no es el lugar, ¿no? Necesariamente es de eso. Todo el tiempo tenemos que resolver conflictos, ¿no? La vida es conflictiva, ¿no? Lamentablemente. Las relaciones sociales lo son, y hay que mantener también esa lógica. Pero bueno, yo creo que pienso en esto. ¿Qué opinan ustedes, no? ¿Cuál es la diferencia entre pensar a la vida como conflicto y pensar a la vida solo como violencia? O si ambas cosas son sinónimos, ¿no? No, pero es muy difícil porque a mucha gente le cuesta evitar el conflicto, entonces no podés plantear o justamente llevarlo a cabo, discutirlo, atravesarlo sin que el otro se sienta muy zarpado. Y eso genera una situación tal vez violenta. No sé si violenta física, pero sí de violencia en el sentido de los sentimientos que se mueven, las formas de reaccionar, como, y nunca es una cuestión de, resolvamos el conflicto, sino de, ay, cómo me sentí zarpado porque se planteó un conflicto. A mí a veces eso es lo que siento que sucede, que es muy difícil separar el hecho de apañar todo, o el hecho de decir, bueno, esto no funciona, o esto me gustaría que sea más así, o más asá, o viceversa.
Bueno, pero por ejemplo, en las ciencias políticas prácticamente definen a la política como un conflicto a resolver. La política literalmente es un conflicto, porque en realidad siempre están tensionándose. Ay, casi se me cae el mate. Todo. Para hablar y mover las manos. Hacía Bow mientras Bogueaba. hablaba. ¿Por qué hacía eso? Bueno, pero bueno, es un poco así, ¿no? Como... En realidad siempre hay un conflicto de intereses, hay un conflicto de opiniones, hay una tensión latente, pero es peor el otro lugar del silencio, el del evitar o el negar el conflicto, porque ¿qué es lo que siempre termina sucediendo, no? Que estalla de una manera mucho más amplia. Yo pienso que es como medio una retroalimentación. Yo evito el conflicto hasta que como me estalla en la cara y sigo como en un ciclo. Entonces le vuelvo a tener miedo al conflicto y vuelvo a negarlo. Me estalla. Vuelvo a tenerle miedo al conflicto y ¿cómo salís como de ese círculo Claro, de mierda, no? complejo. La verdad. Pero no siempre significa que la violencia es causada por la irresolución del conflicto. No, es que la violencia para mí tiene que ver con una lógica de destrucción y de dominio y de poder, ¿no? Ok. De sometimiento, pero en realidad la existencia humana y social es tensionante, porque yo no puedo pensar que el otro tiene que ser igual a mí, ¿no? Sino opinar como yo, sino más bien cómo elaboro la sinceridad y la valentía de enfrentar ese conflicto sin necesariamente llegar a la destrucción, ¿no? Sino como considerarlo parte vital, ¿no? de la propia vida, ¿no? La violencia no me parece que sea un sinónimo de conflicto, ¿no? Me parece que es como medio ahí distinto, y la violencia también es, no sé, parte también de las humanidades a lo largo del tiempo, ¿no? Como las guerras. Me encanta porque en realidad Aries siempre estuvo asociado con el dios de la guerra, pero hoy en día no sé si uno dice, sí, guerra, no sé, como lo decían los griegos, ¿no? O los espartanos, que era el sentido de su vida, como los vikingos, ¿no? No, culturalmente eso cambió, como la guerra y la violencia como una forma de dirimir conflictos. Bueno, eso quedó tal vez en otro siglo. Claro, pero hoy se crearon nuevos mecanismos o espacios donde resolver los conflictos, ¿no? Como una asamblea, un espacio comunitario, una reunión, formas o distinciones que van elaborando nuevos mecanismos para resolver los conflictos. Pero creo que es aún peor pensar que la vida va a ser, como Libra lo está diciendo, ¿no? Sin conflictos, en absoluta paz, porque es medio irrealista eso. ¿Qué pasa cuando entonces me encuentro con un conflicto? ¿No? Demencia. Demencia. Fijo demencia, pero después ¿qué pasa? ¿No? Se me va a mostrar en la cara eso, ¿no? Pero bueno, siento que es un poco un gran trabajo, o sea, pensar que la vida es conflictiva y habitar cómodamente el desacuerdo con el otro sin necesidad de destruirlo o suprimirme a mí por completo, ¿no? Como, bueno, no voy a respetar mi opinión porque todo el mundo piensa distinto a mí, ¿no? También hay algo ahí con él, bueno, puedo escuchar la diferencia sin necesidad de destruir. Y creo que hay bastante con esto, con la idea de los seres humanos de juntarnos siempre con los que opinan igual que nosotros, o esta idea como medio de clan o de grupo. Y es que uno no puede estar en conflicto las 24 horas del día. A veces solo quiero que me den la razón. Muy bien. ¿No? Vamos a decirlo también. Claro, pero por ejemplo, es muy potente también hablar con los que opinan distinto, ¿no? Como cómo habitar eso con el respeto y con la necesidad de, bueno, no porque el otro piense distinto, voy a perder también mi opinión. Creo que hay algo ahí de Aries con la individuación, que es, bueno, puedo escuchar lo que opinan los otros. De hecho, por ejemplo, acá en la radio lo hacen todo el tiempo, ustedes comunicando noticias de gente que no opina como ustedes, ¿no? Pero tienen que comunicar, la gente se tiene que enterar. Igual nos reímos de ellos a veces también. Bueno, pero esa es una manera amorosa de evitar lo conflictivo, ¿no? Es una manera también dar mi opinión, decirla, pero decir, mira, esta parte falopa, no estoy de acuerdo, ¿qué dice, señor? Creo que eso es una manera amorosa también de evitar lo distinto, ¿no? Lo conflictivo. Y bueno, y ese es un poco el desafío. Nunca es fácil lo que está planteando el eclipse, ¿no? Entonces, 2 años de esto. 2 años de esto.
Pero lo más chistoso es que ya te estaba pasando, solo que ahora le estás poniendo atención porque yo te lo estoy diciendo nada Sí. más. Y eso es un poco de qué se trata la astrología, ¿no? Como prestarle atención y la mirada. Pero pará, porque yo tengo Algo. luna en Libra. ¿Qué significa esto Ah, para mí? con razón estaba ahí. Ah, yo me olvido. ¿Qué pasa? ¿No Me quieres olvido de saber la cosa de nada? lo otro. Y me rompe la bola. Un rato está bien, pero todos los días, bueno, chicos. No, pero es que no se trata de todos los días pelear, ¿no? Es que para mí es distinto también la diferencia entre el conflicto y pelear. Es como ahí es como se concreta el conflicto, ¿no? Me parece que es más bien el conflicto de decir, bueno, esto me genera algo distinto, diferente nada más, ¿no? Y ahí veo qué hago o no. Y también ser estratégico con qué pelear, porque hasta que hay que ser inteligente para buscar los enemigos que uno quiere tener. Pará, porque a mí lo que me gusta de Aries también es esta cosa medio pasional, de tirar para adelante. También podemos esperar algo de eso, porque si es solo el conflicto... Obvio, claro, pero yo por decir algo que no había dicho antes, porque ya cansé de decir emprender, iniciar, individualizar, defender lo propio, la valentía, el riesgo y todo eso, pero bueno, está bueno repetirlo. Pero bueno, me quería quedar en la parte ahí como del conflicto. Pero bueno, nada, es infinito, podría hablar un montón, pero ya la jefecita Ro nos hizo redondelito. Ya le Y mostró bueno. un telegrama de Speed, así como, mirá que lo envío, Lo mirá firmo. que lo manda al correo, así que vamos a ir a un corte antes de seguir perdiendo gente. Gracias, Alex. Nos Un vemos el beso. lunes que viene. Nos vemos el lunes.